La próxima revolución no va a ser tecnológica, sino va a ser la forma como colaboramos. Para el 2030, quienes tienen las mejores oportunidades cada vez van a tener más oportunidades y quienes tienen las peores oportunidades cada vez tienen menos oportunidades. Entonces, lo que está produciendo en el mundo laboral es toda una reconfiguración de quienes tienen oportunidades y quienes no tienen oportunidades. Una buena noticia es que las empresas han incrementado sus presupuestos para desarrollo de líderes. La mala noticia es que los líderes van a cursos pero no se desarrollan. Bienvenidos a HR Inspirados, el espacio donde junto con mi compañero Diego cada semana comentamos con un invitado especial temas organizacionales y de la gestión de personas. Diego. Hola Samer, hola a toda nuestra audiencia. Hoy nos acompaña alguien que ha dedicado su vida profesional a observar el trabajo, reinterpretarlo y prepararnos para lo que ya está aquí, Tenemos hoy con nosotros a Alejandro Melamed, una persona que nos va a dar una visión muy diferente, muy innovadora sobre el mundo del trabajo hoy en día, cómo funcionan las organizaciones y cómo es también el liderazgo actual. Alejandro ha escrito muchos libros de gran éxito y nos va a dar pistas y conocimientos que realmente creo que vais a encontrar muy útiles. Así que sin más, bienvenido Ale. Hola, un gusto. Mil gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. Hola Ale, bienvenido a HR Inspirados y bueno, seguramente toda nuestra audiencia estará encantada de conocerte un poquito más. Bueno, con mucho gusto. Allá vamos entonces. Ale, tú comenzaste, la mayor parte de tu carrera profesional la has desempeñado en el ámbito corporativo, en grandes corporaciones, en Arthur Andersen, en Coca-Cola, dirigiendo equipos de personas en el ámbito de recursos humanos, y en algún momento decidiste dar el paso de independizarte, crear tu propia empresa, en la que estás ahora ofreciendo tus conferencias, tus servicios de consultoría, tu coaching y todos esos libros tan hermosos que has escrito, que tienes detrás de ti. Cuéntale un poquito a la audiencia ese proceso de evolución vital que has tenido. Está buenísimo. Mira, la realidad es que esto viene de mucho antes. Mis primeros años de trabajo profesional fueron en consultoría. Yo trabajé 8 años en Arthur Andersen como consultor. Yo había ingresado en Arthur Andersen, aún siendo estudiante. Yo de carrera de base soy contador público y después tengo un doctorado en ciencias económicas. Y aún siendo estudiante de contador, había ingresado a trabajar como consultor. En un momento había evolucionado muy rápidamente y me pusieron como director de marketing. De marketing no sabía absolutamente nada. Entonces tuve un mentor, una persona espectacular, llamada Rubén Ordóñez. Y él me dio un consejo que me quedó grabado por mucho tiempo. Él me dijo, mira, si yo fuera tu jefe, vos sos demasiado joven para estar haciendo consultoría con empresas tan grandes. Me parece que te falta la imagen que me dio, embarrarte, pisar el barro, darte cuenta de lo que sucede en una empresa todos los días. Entonces me dice, si yo fuera tu jefe, te pegaría una patada bien atrás para que te eyectes hacia el mercado y que salgas a trabajar realmente en lo que pasa en una empresa, más allá de poder dar consejos externos. Y en ese momento, hace mucho tiempo, yo me volqué de la consultoría al ámbito corporativo desde la función de recursos humanos y empecé a trabajar como gerente de recursos humanos y gestión del cambio en una empresa de alimentación muy grande que hay acá, que se llama Molinos Río de la Plata. Y la realidad que me di cuenta que había un contraste tan grande entre la teoría de los consultores y lo que pasaba en el día a día y las dificultades, desde el presupuesto hasta las personas, hasta los recursos, los procesos. Realmente la distancia era enorme. Y me empecé a apasionar por el mundo de la acción concreta y del día a día de gestor de recursos humanos. Esos fueron, yo teóricamente iba por un tiempo limitado, estuve 3 años trabajando en Molinos y después 17 años trabajando en Coca-Cola. Un año antes de irme en Coca-Cola dije, la verdad que yo iba por un tiempito nada más a hacer esto y quería volver a la consultoría, quería volver a trabajar desde afuera y en ese momento me volvió a picar el bichito y dije, bueno, es un nuevo momento para reinventarte. Una de las cosas que más trabajo yo es en procesos de reinvención profesional y siempre digo que si uno no se reinventa, no puede trabajar con otros en procesos de reinvención, porque si no, nuevamente es toda teoría. Y ese fue un poco
el proceso de transición por el cual he transitado a lo largo de mi trayectoria profesional y también, digamos, a mí me gusta hablar de trayectorias y no de carreras, porque carreras es correr contra otro, la trayectoria es una construcción que uno va haciendo todos los días. Y la verdad que al día de hoy puedo afirmar, me encantan los dos mundos y por eso cuando trabajo con las empresas me gusta meterme en el día a día y lo que sucede. Pero creo que la ventaja que uno tiene cuando está trabajando desde este lugar es que uno tiene una perspectiva un poco más amplia, uno ve distintas experiencias, distintas industrias, distintos modelos de organizaciones y puede ir tomando las mejores prácticas de una para la otra. Genial, Ale. Tú has escrito sobre diferentes temas, sobre temas de cambio, sobre temas de liderazgo. El último creo que fue sobre temas del trabajo, ¿no? Del mundo del trabajo. El último fue de liderazgo más humano. El anteúltimo era sobre el mundo del futuro del trabajo, sí, tal cual. Ok. ¿Cómo ves creo que lo escribiste después de la pandemia, ¿no? Me parece. En este momento, desde que lo escribiste hasta ahora, ¿cómo ves el mundo del trabajo hoy? Está buenísimo. A ver, es interesante porque mi primer libro sobre el mundo del trabajo lo escribí en el 2017 y se llamaba El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Y eso era en realidad mucho de lo que había aprendido previamente en Singularity University con todas las tendencias. Y ahí se veían cosas que se iban a producir en los próximos 10 o 15 años. La pandemia nos puso delante nuestro un proceso de aceleración exponencial de los tiempos y lo que se proyectaba para 10 a 15 años de repente se hizo realidad muy rápido. Ahora, lo más interesante de todo esto, el libro sobre el futuro del trabajo ya llegó, es del 2022. Cuando salió ese libro todavía no estaba la inteligencia artificial generativa, es decir, que la obsolescencia cada vez es más rápido y más veloz. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Lo que veo es que permanentemente van mutando las revoluciones que vamos viviendo. Una vez en un programa en el MIT escuché una frase que me partió la cabeza y decía, la próxima revolución no va a ser tecnológica, sino va a ser la forma como colaboramos, la manera como trabajamos entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que veo? Previo a la pandemia, no más del 8 o 10% de la gente trabajaba de manera remota, ¿no es cierto? El famoso home office. En la pandemia, de un día para otro el 50% de la población del mundo, todos aquellos que hacían tareas operativas al lado de la máquina, o no sé, un médico, un odontólogo, les dijeron, vos tenés que ir a trabajar a tu casa. No le pidieron permiso, ni siquiera le preguntaron si tenía internet, lo obligaron a ir a su casa. Mi lectura es que eso no es home office, sino que eso es working from home, te obligo a trabajar desde tu hogar. Esto evolucionó a lo que se llama working from anywhere, personas que trabajan de cualquier lugar, de su barrio, de su ciudad, de su país, de su continente y del mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Desde diciembre del año pasado hay un contrafenómeno, una contracorriente en este sentido, muy, diría como impulsada por cuestiones políticas que desde Estados Unidos fundamentalmente, donde grandes corporaciones lo que dijeron es se terminó el home office, todo el mundo vuelve a trabajar y hay varios temas que nuevamente hoy están ahí como en el candelero, ¿no? Uno es el tema de el trabajo remoto, no remoto, que podemos profundizar en esto. Otro tiene que ver con el tema de diversidad e inclusión, donde empresas que todo el tiempo se la pasaban hablando de diversidad e inclusión, de repente está prohibido hablar de diversidad e inclusión. He tenido casos que me dijeron, tenemos que trabajar, pero no podemos llamar diversidad e inclusión, así que trabajamos bajo el ala de seguridad psicológica en esa compañía para tocar los mismos temas. Y el tercer tema es el tema de cuidado del medio ambiente, sostenibilidad, etc. ¿Qué quiero decir con todo esto? El mundo del trabajo es absolutamente dinámico. Las corrientes van para un lado o para el otro, pero lo que hay que entender es que cada vez se está produciendo un fenómeno que es para mí muy impactante, y es que las nuevas generaciones y los nuevos mejores talentos de las nuevas generaciones eligen dónde trabajar en función de ciertos factores. Y ese es el dato alentador de todo esto, ¿no? Como que gran parte de estos cambios va a estar impulsado por ya no lo que decide la empresa, sino dónde el empleado, el colaborador, que es el talento que se requiere, decide trabajar. Y hay otro dato que, digamos, para conectar acá las nuevas tecnologías, me parece que es importante comentarlo.
por primera vez en los estudios del Foro Económico Mundial, se proyecta que se van a generar mayor cantidad de posiciones laborales que las que se destruyen. Se van a generar unas 170 millones de oportunidades laborales y se van a destruir unas 80 millones más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un saldo positivo, es decir, va a haber más oportunidades laborales que hace algunos años. Y esto para el 2030, estamos hablando a unas no demasiadas semanas, ¿no es cierto? Estamos hablando aproximadamente a 150 semanas o algo así, o 200 semanas estamos hablando. Ahora, lo interesante de todo esto es que quienes tienen las mejores oportunidades cada vez van a tener más oportunidades y quienes tienen las peores oportunidades cada vez tienen menos oportunidades. Entonces, lo que está produciendo en el mundo laboral es toda una reconfiguración de quienes tienen oportunidades y quienes no tienen oportunidades. Ahora, quiero dar una buena noticia también en este sentido. La buena noticia es que cada vez más hay dos conceptos que están imponiendo en el mundo del trabajo. Uno es el de las microcredenciales y otro es el de Skills-Based Approach. Microcredenciales, ¿qué significa? Significa que las empresas hoy en día buscan talento, ya no por los grandes títulos, ya no, bueno, ingeniero industrial, ingeniero electrónico, no. El que sepa de ciberseguridad, el que sepa de inteligencia artificial aplicado a esto. Y las microcredenciales se llaman así porque a lo mejor lo puedes estudiar en 6 meses y tener esa capacidad adquirida. Ese es el primer punto. Y el segundo punto de lo que se denomina el Skills-Based Approach está relacionado con que las compañías tradicionalmente lo que decían es, bueno, sos un gerente en tal compañía, entonces te ofrezco un puesto similar o superior. Hoy en día lo que vale no son los niveles jerárquicos que estés atravesando, sino las capacidades y habilidades que tengas. Y como lo que vale es eso, no me importa qué nivel jerárquico tenés en otra organización, sino cuáles son las habilidades que tenés. Esto se aplica también internamente en las organizaciones y conceptos que tradicionalmente se manejaban de otra manera están cambiando, como por ejemplo las compensaciones. Compenso por las habilidades que tenés y no por el nivel jerárquico de la organización. Estas son revoluciones enormes, pero que llegan muy rápidamente a la mayoría de las organizaciones. Y en base a esto que estás comentando, ¿cómo ves tú hoy, qué foto harías tú hoy de justamente los mandos que tienen que tomar determinadas decisiones fundamentales, siendo que los encuentra en este terremoto absoluto que estás comentando y cómo se encuentran, qué habilidades tienen ellos, qué capacidades tienen ellos, viniendo de una escuela absolutamente diferente a esta realidad? Está buenísima la pregunta. Mira, salió hace muy poco un concepto que otra vez está cambiando el paradigma del cambio y se habla del cambio ingobernable. El cambio ingobernable lo que dicen es, este es un concepto de Conferri, ellos lo que dicen es, ¿sabés qué? Lo que estamos viviendo nosotros es tan diferente y es tanta la cantidad de cambios, tanta la velocidad de cambios, tanta la cantidad de factores que impulsan. Creo que es de Gartner el concepto, que lo que dicen es, los líderes ya no tienen gobiernos. Antes vos decías, bueno, yo voy gobernando lo que pasa. Hoy en día no está en tus manos. Entonces, las capacidades que se requieren son totalmente diferentes. Capacidad de adaptación rápido, capacidad de aprendizaje muy, muy veloz. Y tal vez respecto a los líderes tenemos que cambiar el paradigma del liderazgo. Antes era el que sabía todo, hoy es el que aprende todo. Antes era el que tenía todas las respuestas, hoy es el que tiene las preguntas más potentes. Antes era el que nunca se equivocaba, hoy es el vulnerable. Y la vulnerabilidad no es un síntoma de debilidad, al contrario, es un síntoma de fortaleza. Y sobre todo, la palabra ahí que sobrevuela todo esto es humildad, humildad, humildad. Hoy en día la humildad en el liderazgo es una de las características centrales y, digamos, como contraponiendo con los modelos tradicionales, no era una característica requerida para un líder. El líder era el que sabía todo, el que tenía todas las respuestas y siempre iba con esa actitud de ganador. Y hoy en día esa receta no sirve más. Por otro lado, creo que, y hay un concepto que lo trae Ignacio Fernández, que es un colega realmente espectacular, él lo que dice es, estamos pasando de las jerarquías a las redarquías. ¿Y esto qué significa? Las organizaciones tradicionalmente eran triángulos o pirámides organizacionales donde se iba como
de arriba para abajo iba mostrándose el poder y la autoridad, ¿no es cierto? En las redarquías hablamos de círculos que conviven uno con el otro y que lo que hacen es generar ese modelo de interdependencias. Entonces, en lugar de hablar de triángulos, hablamos de círculos, y esto es un modelo bien dinámico donde te diría una palabra que hoy se utiliza y a mí me gusta mucho. El líder es como una especie de orquestador, ¿no? Pero es ese director de orquesta donde sabe que tiene el mejor músico tocando el violín, el mejor músico tocando el cello, el bajo, el piano o el instrumento que sea. Entonces cambia esto, ¿no? Podemos potenciarlo con un concepto adicional, con la cantidad de organizaciones que están achatando los niveles jerárquicos, la eliminación de un montón de niveles intermedios, con lo cual la pregunta es, ¿quién es líder en esta organización? Y ahí trayendo a otro autor que es buenísimo, Robin Sharma, él habla del líder sin cargo. Es decir, para liderar tenés que querer liderar, tenés que tener ganas de liderar, tenés que tener capacidad para liderar y tiene que ser la oportunidad para liderar. Con lo cual no necesitas ese cargo jerárquico, sino tenés que tener la capacidad para hacerlo en ese momento. Con lo cual, Diego, mi respuesta sería: cambian totalmente los paradigmas tradicionales con un riesgo. Muchos de los que conducen las organizaciones tienen un paradigma del cambio totalmente obsoleto. Y eso implica que se ven incapacitados para lidiar con este cambio ingobernable. Y ahí está la oportunidad enorme de los líderes emergentes que pueden sobrevolar este tipo de contexto y dar respuestas apropiadas. Bueno, justamente en esto que estás comentando, decir que, claro, tú has estado comentando, has dicho que muchas de estas tendencias vienen de Estados Unidos, como tradicionalmente ha sido así en las últimas décadas, ¿no? La mayor parte de las tendencias en el ámbito de la gestión de personas empieza por Estados Unidos, las organizaciones se van difundiendo, ¿no? Lo cierto es, bueno, tú estás en Argentina, en el ámbito de Latinoamérica, la mayor parte de las organizaciones, no sé hasta qué punto está permeando esto. Bueno, tú te dedicas a la consultoría, podrás verlo, es decir, en qué medida estos son tendencias que vienen, qué medida son realidades ya existentes, ¿no? Yo tengo la impresión de que en la gran mayoría de las organizaciones no es así todavía. Pues, seguramente se están achatando poquito a poquito las jerarquías, seguramente se está teniendo en cuenta, como dices tú, las micro competencias, microhabilidades, las soft skills, etcétera, ¿no? Pero eso es una tendencia que no sé hasta qué punto ha permeado o hasta qué punto permeará. Quizás tú dices, bueno, es una oportunidad para los nuevos tipos de líderes. Bueno, depende del entorno, favorecerá que esos nuevos tipos de líderes puedan prosperar o no. Lo que sí probablemente favorecerá es los nuevos tipos de organizaciones, algunas startups que sí adoptan, que no tienen ese paradigma que no han heredado y que sí, digamos, pueden adoptar otro tipo de organización diferente y que justamente por eso les puede dar quizás ventaja competitiva para competir con esos gigantes, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me encanta, coincido plenamente. A ver, trabajé muchos años en Coca-Cola y el concepto de empresa, que reunía las dos condiciones, empresa gigante y empresa de origen americano, ¿no? Y me acuerdo que en mi época siempre se decía, los grandes se devoran a los chiquitos. Y era, ¿sabes qué? Es chiquito. No, voy a dar un ejemplo que es interesante en Latinoamérica. Había un solo punto donde Coca-Cola no era líder, y era en Perú. En Perú hay una bebida que se llama Inca Kola, que tenía, digamos, su nivel de penetración en el mercado altísimo. Y bueno, quiso Coca, compró Inca Kola. Digamos, el grande se compra al chiquito y va con esa actitud. Se siguió vendiendo después más Inca Kola que Coca-Cola, pero ya era parte de la familia, ¿no? Yo creo que hoy ese paradigma es el que está también cayendo en la obsolescencia. Esto de los grandes se comen a los chiquitos cambió por los ágiles se devoran a los elefantes, ¿no? Entonces ya no importa tu tamaño de compañía, sino lo que más importa es la agilidad que tengas. Y agilidad es cómo tenés ese músculo desarrollado para poder responder rápidamente ante las necesidades del mercado. Y tenemos unicornios que son empresas espectaculares en Latinoamérica, muchas que han crecido un montón, pero que siguen sosteniendo lo que se llama el alma del startup. El alma del startup es cuando vos tenés ese espíritu que te permite, por más que vayas creciendo en tamaño, no olvidarte de dónde surgiste. Yo creo que muchos startups, como bien decía Samer, tienen esta lógica, tienen este modelo mental, esta mentalidad. Ahora, lo que visualizo, empresas muy grandes o empresas chicas
que tienen el paradigma totalmente diferente. Pueden tener 20 personas, pero 5 niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este mensaje es para todos. La necesidad de refundarse o refundirse, ¿no? Que es lo que le está pasando a muchos. Y, a ver, muchas veces a mí me llama la atención, ¿no? Porque cuando uno pregunta, no sé, algunos conceptos y dice, a ver, ¿qué están utilizando de inteligencia artificial? No, eso no es para nosotros. Es para todo el mundo. Es decir, estas tecnologías que vienen, es como, yo me acuerdo hace muchos años, mi oficina era de las pocas que se podía utilizar Internet, porque yo era vicepresidente en la compañía, entonces podían entrar, entonces venía de mi oficina. Hoy en día con inteligencia artificial pasa lo mismo, ¿no? Es como, ay, no, mirá, él utiliza. Es algo, es lo que llama esas tecnologías transversales que cruzan todas las industrias, todas las profesiones. A mí me parece que muchas empresas miran para el costado y piensan que esto no los impacta. Piensan que pueden seguir con esos modelos tradicionales por muchos años. Y la realidad es que dudo que la dinámica del mercado permita eso. Cuando uno analiza cuáles son las compañías más exitosas, tienen dos características. Una es que deciden mucho más rápido y segundo, que aprenden mucho más rápido. Entonces, cuando vos tenés mayor cantidad de niveles jerárquicos y cada uno va a tomarse y cada uno quiere agregar algo, entonces por eso el achatamiento. Hay un autor que habla muy, muy bien de esto, que es Gary Hamel, que tiene un libro que se llama Humanocracia, donde describe la necesidad de achatamiento. Ahora, achatamiento no significa menor cantidad de gente, inteligencia artificial no significa menor cantidad de gente, y quiero ser acá bien enfático. Lo que significa es utilizar a las personas para lo que hay que utilizarlo y que cada uno sea tratado como un ser adulto. Ustedes saben que hay algo que a mí me sorprende mucho en las organizaciones, y es que cuando uno ve el perfil de los candidatos, ¿no? Bueno, que tenga una maestría y que tenga innovación y que haya se le piden un montón de cosas y después se lo pone a hacer trabajos que son para niños de 12 años, ¿no es cierto? Eso se llama la infantilización de los puestos de trabajo. Mi opinión es que las personas son lo suficientemente adultos como para tomar responsabilidades, para tomar desafíos, para asumir y para innovar permanentemente. La pregunta es, ¿a cuántos les permiten realmente innovar? ¿No? Y la frustración cuando uno habla en uno a uno, me pasa cuando tengo alumnos en las maestrías, ¿no? Que dicen, mira, la verdad, yo siento que me estoy educando y estoy haciendo todo esto, pero cuando voy a mi empresa me dicen, vos seguí la regla y hacé esto y hacelo de esta manera. Y hay como una contradicción muy grande, porque además, fíjense, y sé que una gran comunidad de colegas de recursos humanos están siguiendo este espacio, y los modelos de competencia dicen, queremos gente que sea innovadora, y somos acá, y empowerment, y la responsabilidad de cada uno, 800 cosas, pero después el día a día hay una falta de conexión con eso enorme. Y muchas personas lo que terminan diciendo es, ¿sabes qué? No me digas que voy a ser innovador. Decime que trabajar, sé transparente, pero si me decís una cosa y la realidad es otra, hay y es un tema interesante. Hoy en día estoy visualizando que hay una ruptura del contrato psicológico de muchas personas con sus organizaciones. Porque, a ver, el contrato psicológico no es lo que está escrito en la propuesta laboral, es lo que te dijeron que iba a tener esa propuesta laboral. Es todo lo no escrito, lo no legal, lo no jurídico. Ahora, eso es una promesa. Cuando van a la realidad, dicen, pero pará, acá trabajo mucho más horas de las que me han dicho, tengo un montón de beneficios que después no los puedo utilizar, no puedo innovar porque si no hago tal cosa, y ahí se produce entonces un fenómeno muy lamentable, que es la famosa jaula de oro que están muchas personas, ¿no? Que están enojados donde están, no se van a otro lugar y están ahí como dando vuelta y vos decís, bueno, ¿por qué no te va? Y no, pero este nivel de vida que estoy teniendo en esta compañía con los ingresos que tengo, por lo menos, sí, pero sos un infeliz toda tu vida. Y ¿sabés qué? Los estudios dicen que más de la mitad de las personas, si pudiera cambiar de trabajo, cambiaría, pero por un montón de factores no lo hacen, ¿no? Entonces, se genera un círculo vicioso donde me quedo en ese lugar, insatisfecho, descontento, enojado con mi jefe, pero sigo estando ahí. Decís, bueno, sos adulto, tenés capacidad. Y hay una contradicción muy grande. Mi opinión es que muchas veces también se requiere coraje y valentía para tomar decisiones en el momento apropiado, porque mientras vamos procrastinando eso, peor es el escenario, ¿no? Ale,
Estando de acuerdo con lo que acabas de decir. Claro, también se produce estamos en un momento para mí exquisito, ¿no? Del pensamiento este. Es decir, tenemos, por un lado, no una generación, porque siempre hablamos de la generación joven, varias generaciones que ya se han transformado. Sin embargo, las organizaciones siguen hablando que estamos en un periodo de transformación. Entonces, las personas dicen, yo ya me he transformado, yo ya quiero trabajar así. El que tiene que transformarte eres tú. Deja de hablarme de transformación cuando yo ya estoy transformado. No sé si estás de acuerdo con eso. Absolutamente, absolutamente. Mira, la cultura de una empresa es muy interesante. Todo el mundo habla de cultura de las empresas. ¿Qué es la cultura de la empresa? La cultura de la empresa es lo que pasa cuando el jefe no está. Para mí es la mejor definición. Esa es la cultura de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como que la imagen y la voz van por canales diferentes. Entonces, te hablan de todo esto, la persona lo hace, pero hay una contradicción con lo que sucede, ¿no es cierto?, en el día a día. A mí, mi opinión en este sentido es que para que haya transformación, primero tiene que haber transformación personal. En todos los programas, yo trabajo mucho con los líderes, digamos, los número uno y los que reportan, ¿no? Hay una pregunta básica que les hago siempre. Dos, en realidad. Por un lado les digo, en una empresa, un líder se dedica a 4 cosas: estrategia, operaciones, cultura y personas. Entonces le digo, bueno, ¿qué porcentaje de su tiempo le dedican a cada uno de los 4 cuadrantes? Entonces dicen, no, por supuesto, le dedicamos 50 y 50% al lado derecho de izquierda. Le digo, ok, agarren sus agendas, que son virtuales hoy en día, de las últimas 3 semanas. Pero concretamente, ¿cuántas reuniones tuvieron para hablar de tema de cultura y para hablar de tema de personas? No, pero eso lo hacemos. No. ¿Cuánto tiempo real? Y ahí te das cuenta que no más del 5 o 10% le dedican a las 2 cosas. Entonces hay un concepto ahí que es fundamental. La mejor estrategia sin las personas y la cultura adecuada es solamente una expresión de deseos. Y en muchas organizaciones se ven hermosas expresiones de deseo. Es decir, ¿por qué no ocurre la cosa? Y por no tenés las personas ni la cultura adecuada. Punto número 1. Ahora, la segunda pregunta que les hago es, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la primera vez de algo? Reitero, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la primera vez de algo? Esa vez vos te transformaste en algo. Esa vez cambiaste en algo. Y te dicen cosas absolutamente marginales, ¿no? Entonces ahí se produce un efecto que se llama la paradoja del éxito. Como su modelo de éxito, de los que eran sus jefes lo hacían de determinada manera, ellos reproducen ese modelo y piensan que le va a durar para siempre. El tema es que en algún momento se estrellan y dicen, oh, y ahí es muy tarde para hacerlo, ¿no? A mí me parece que hay un camino espectacular para recorrer en este sentido. Y lo sintetizo de esta manera. Los principios y valores de los líderes se traducen en sus comportamientos y se transmiten a través de sus comportamientos. Estos comportamientos son los que conforman la cultura impulsa el clima genera compromiso y ese compromiso es el que termina impulsando el desempeño de los colaboradores. ¿Qué es lo que sucede? Piensan que una solución mágica de un cursito de agilidad o un cursito de inteligencia artificial ya va a transformar todo el desempeño de los colaboradores y no se dan cuenta que si no modifican sus principios y sus valores y lo traducen en comportamientos cotidianos, todo el resto es un lindo titular, son muy lindas carteleras. Hay compañías que tienen hermosas las paredes decoradas con nuestros principios y valores y somos ágiles y somos dinámicos y trabajamos en equipo. Sí, pero pará, esto sucede todos los días. A mí cuando me presentan las cosas digo, mira, te felicito, déjame hablar con la gente a ver qué opina. Y ahí, digamos, algo interesante, y sí, para la gestión de talento lo veo, y me ocurría cuando trabajaba en la línea, ¿no? Los estudios de clima muchas veces se hacen en un momento. Se procesan las encuestas, pasa por la consultora, por un modo, están como 2 meses hasta que presentan los primeros resultados. Presentan los resultados, le discuten que esto, van otros 15 a 20 días y los traen. Una vez que terminaron de transmitirlo, van a bajar a toda la organización, ya pasaron 4 o 5 meses. En esos 4 o 5 meses ya te cambió el escenario, la cultura, los líderes, las personas. Y realmente me decís, bueno, ¿medís la cultura? Sí. ¿Te sirvió de algo? No. Entonces, hoy en día hay un fenómeno que está estudiando mucho que se llama la fatiga del cambio. Las personas están cansadas de que le hablen de cambio. Ellos dicen,
Ni siquiera me menciones la palabra cambio, me trae alergia que me diga la palabra, hacé las cosas, vamos a hacer un cambio. El cambio es constante y permanente. La dinámica es estar en cambio. Entonces no me hables del cambio. Y agrego un tema más, que justo estábamos analizando con una organización muy grande, que es de la Universidad de Stanford, este concepto, se llama la falacia tecnológica. La falacia tecnológica, ellos analizan que ¿por qué fracasan la mayoría de los procesos de cambio? Fracasan porque primero intentan transformar la tecnología y después cambian la cultura. Entonces, si vos no cambiaste la cultura, es simplemente poner a disposición de la gente nuevos dispositivos que lo sigan utilizando de la manera anterior. Es como que yo tenga ChatGPT para hacer cálculos de multiplicación. Pues, no, pero lo puedes usar para muchas otras cosas. Entonces, lo que dicen ellos es, si primero no cambias la cultura, olvídate de cambiar tecnología. Y lamentablemente muchas empresas gastan un montón. Y muchas veces lo discuto con consultores que trabajan en tecnología y dicen, no, ahora vamos a poner el nuevo mecanismo. Le digo, si tienen la misma mentalidad que antes, no sirve para nada. Y esto es lo que se ve, lamentablemente, y frustra, ¿no? Vale, a ver, dentro de este escenario que estás comentando, ¿cómo ves tú el tema? Has hablado de los cursitos y tal y cual. ¿Cómo ves tú el tema de los modelos de aprendizaje? Es decir, venimos de un modelo tradicionalmente de las organizaciones donde eran las organizaciones, las direcciones de recursos humanos o quien fuese, ¿no? Los que decidían qué formación había que hacer, alguna formación obligatoria, también normativa y tal y cual, que la gente hacía pasando página y está, ¿no? Sin aprender absolutamente nada, ¿no? Y otra formación que decían, bueno, pues si tú eres de marketing tendrás que hacer esa formación, si tú eres de recursos humanos tendrás que hacer esa formación, quizás un plan de carrera, unos años, lo que se visualizasen, e incluso se veía mal, es decir, la gente, los cursos obligatorios los tienes que hacer porque son obligatorios, ¿no? Ahí has aprendido o no, pero se veía mal que perdiesen el tiempo en otro tipo de formación que no fuese la obligatoria, ¿no? Y muchas organizaciones, oye, vamos a dejar que cualquiera aprenda lo que quiera, ¿no? Decir, no, nosotros te diremos lo que tienes que aprender. Ahora estamos en un escenario en el que se requiere un aprendizaje permanente, continuo, y además tenemos a disposición prácticamente toda la información del mundo, más ahora con la inteligencia artificial, pero bueno, ya la teníamos en Internet, pero ahora más con la inteligencia artificial. Prácticamente podemos acceder a cualquier tipo de aprendizaje que queramos, con o sin coste, ¿vale? Y quizás la iniciativa ya no tiene que ser solo de la organización, es decir, lo que esperamos es que las propias personas tomen la iniciativa de aprender, que la organización le deje ese margen de poder aprender y no le exija trabajo que no le deje ni un milímetro de aprendizaje, ¿no? Y que además ese aprendizaje que obtiene luego lo comparta, lo colabore con otras personas e incluso proponga innovaciones, ¿no? Ese cambio del modelo de paradigma en cuanto al aprendizaje organizacional, ¿cómo lo ves? ¿Crees que está ocurriendo o seguimos con el mismo modelo de siempre? Está bueno, está bueno. A ver, primero, una buena noticia es que el último estudio decía que las empresas han incrementado sus presupuestos para desarrollo de líderes, con lo cual hay una muy buena noticia en ese sentido. La mala noticia es que los líderes no se siguen no desarrollando, es decir, van a cursos pero no se desarrollan. Entonces, ¿mi lectura cuál es? Yo creo que la manera de desarrollarse es haciendo. Yo voy a dar una experiencia personal que lo aprendí a los golpes esto, pero en Coca en su momento, previo a llegar a ser vicepresidenta, me dijeron, tenés que aprender de diversidad. Y dije, bueno, ¿dónde está el mejor curso de diversidad? Era año 2005, estoy hablando, donde era un tema que estaba muy, muy naciendo recién, ¿no? Digo, bueno, ¿dónde está la mejor universidad del mundo? Y voy a hacer el curso. Dice, no entendiste. Vas a hacer diversidad mientras aprendés. Y ahí me mandaron a trabajar a Europa y tenía en el mismo piso 25 nacionalidades trabajando conmigo, ¿no? Y trabajaba en Bruselas yo. Y ahí me di cuenta un concepto que lo venía madurando y escuchando el famoso 70-20-10, cómo aprende la gente, ¿no? Y hoy más que nunca, y lo veo, yo conduzco en la Universidad de San Andrés el programa avanzado de liderazgo. Nosotros tenemos el programa con los mejores profesores, pero este año le pusimos una innovación y cambió totalmente el paradigma. Además de aprender los conceptos, tienen que hacer en una organización no gubernamental un proyecto de liderazgo. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿sabes qué? En la empresa vos tenés todos los recursos, tecnología. Ahora vas a aplicar todo esto en un lugar donde no tengas recursos, no tengas tecnología y tenés que demostrar que realmente lo sos. Entonces, mi opinión
es que la mejor manera de aprender es haciendo. Hoy en día hay organizaciones que tienen proyectos donde hay posiciones que son de aprendizaje, son directamente vas a aprender, ¿no es cierto? Entonces, para mí, la mejor manera de aprender es haciendo. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, hay empresas que lo que hacen es, te vas 6 meses a trabajar a otra empresa y otra empresa nos manda una persona y ya no somos competencia, sino que somos competencia, cooperamos y competimos simultáneamente, o te vas a hacer un trabajo a una ONG, o vas a hacer, no sé, un proyecto de mentoring, o vas a dar clases a la universidad donde tenés que... Yo creo que hay, digamos, para mí lo que hay que comprender es que los modelos de capacitación empresaria tienen que evolucionar sí o sí. En muchas empresas yo veo que siguen teniendo el mismo modelo que hace 30 años, el mismo curso de liderazgo donde viene una persona y lo más importante es que tener el diploma al final. ¿De qué te sirve el te recibiste de líder? No, de líder te debe decir la gente que te recibiste de líder, ¿no? Para mí se requiere un gran cambio, no sé, de repente pueden ser la mejor manera de inspirarse. Por ejemplo, yo como aprendo mucho, yo voy a visitar lugares, por ejemplo, algo que a mí me partió la cabeza. Estuve una semana en Silicon Valley viendo cómo trabajan las empresas, las Airbnb, las Netflix. Estas empresas, que bueno, a ver, cuéntenme cómo lo hacen. Entonces, no es que fui me dieron el caso de Netflix, no, hablé con el de Netflix, ahí me contaba las dificultades que tiene. Yo creo que hay que cambiar el paradigma y dos procesos que a mí me generaron un impacto muy grande en organizaciones donde lo hice, ¿no? Primero son los procesos de mentoring, donde una persona tiene que mentorear a alguien de otro sector. Cuestan cero las compañías, pero el valor es altísimo y aprende un montón de las realidades. Pero más valioso que el mentoring todavía es el reverse mentoring, que una persona a un nivel jerárquico más bajo mentorea al de arriba, les parten la cabeza, les parten la cabeza. Y yo creo que esas son las formas que la gente dice, ¿sabes qué? Aprendí con esto, ¿no? La verdad, wow, che, nunca hubiera escuchado esto. Que hagan viajes juntos, que hagan actividades de voluntariado, que hagan actividades en conjunto. Me parece que hay que generar el contexto para que los conocimientos entren. Una vez escuché un profesor en un programa que fue muy, muy bueno, que decía, en las universidades los alumnos no aprenden, los alumnos rinden los exámenes y aprueban exámenes. Y una vez que aprueba el examen, a las 2 semanas se olvidó el 50% de lo que teóricamente había aprendido, con lo cual no aprendió nada. Entonces hay que cambiar, decía él, un profesor de una universidad muy, muy fuerte de Estados Unidos, ¿no? Y él decía, hay que cambiar el sistema de aprendizaje. De hecho, me pregunto, en los días de ChatGPT, ¿no es cierto? En la era de ChatGPT y todo lo que estamos viviendo, inteligencia artificial generativa y todo, ¿de qué sirven los modelos tradicionales? De nada. Creo que hay que generar planes de adquisición de los conocimientos, pero no desde el punto de vista de la ilustración, sino de la incorporación de esto a tu día a día. Es lo que se llama la inteligencia práctica, hacer que las cosas sucedan, no saber, bueno, sé de esto, no, a ver, ¿cuándo lo implementaste? Y sobre todo, me parece que hay una oportunidad enorme con todo lo que tiene que ver con, primero, aprendizaje del error. Creo que eso es fundamental. ¿Cómo aprendemos? Yo creo que ahí hay un campo enorme. Y tiro una más que a mí me parece, o dos más, ¿no? Uno, todas las empresas mandan a sus líderes a cursos de oratoria, ¿no? Y son muy buenos cursos de oratoria, espectacular. Yo creo que habría que cambiar y mandarlos a cursos de escuchatoria, porque no es el problema cómo hablan, sino cómo escuchan. Y hay otro tema, que justo tengo acá el libro, pero me parece que es esto, es el arte de preguntar con humildad, ¿no es cierto? Me parece que estos son los temas que en la era de la inteligencia artificial generativa, donde es mucho más importante la pregunta que la respuesta, no sabemos preguntar. En general, pensamos que preguntando... Y a veces hay que aprender a preguntar bien, porque la buena pregunta puede disparar un montón de cosas. La pregunta direccionada difícilmente lo logre. Y antes de terminar, por lo menos mi última pregunta, no quiero dejar de meter este tema porque me sigue incomodando, ¿no? ¿Cómo explicas que en un mundo con más personas senior que nunca, más longevas, con más expectativa de vida, más formadas, más lúcidas, con mucha capacidad también y muchas ganas de aprender y están dispuestas a reinventarse, sean justamente ellas las que están quedando fuera de esta nueva etapa de trabajo? Primero, me parece una locura, me parece un desperdicio, ¿no? Yo creo que debería ser como obligatorio en todas las empresas ver la película El pasante de moda, ¿no? Digamos, donde te explica cómo alguien mucho mayor le puede enseñar mucho al resto de la gente. Yo creo que tal vez estamos entrando en un momento donde la diversidad vaya
más allá de los canales tradicionales de hombres, mujeres, orientación sexual, religiosa, política, etcétera. Y creo que la diversidad e inclusión intergeneracional es fundamental. Y me parece que hay mucho para aportar, sobre todo respecto a lo que es serenidad, a lo que es experiencia, a lo que es visión madura de las cosas. Ahora, ¿solamente lo pueden conducir estas personas? No, creo que tiene que haber una combinación. Pero hay un elemento hasta casi de negocio importante, ¿no? Como vos decías, ¿cuánta es la gente más 50, para poner un grupo, que hoy habita en el mundo? ¿Qué capacidad de compra tiene esta gente? Entonces, hasta del negocio, ¿quién entiende mejor que un más 50 cómo vender a los más 50? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que no solo aporta a la cultura de la organización, sino que además desde el punto de vista económico es muchísimo más impactante. Punto número uno. Punto número dos, creo que también muchas empresas que tienen estos problemas de alta rotación, que los jóvenes no tienen fidelidad. Una persona más 50 que logra trabajar en un lugar tiene un nivel de fidelidad, un nivel de respeto hacia el trabajo y de valores, me parece increíble. Hay empresas que tienen proyectos buenísimos en este sentido. Sería para mí no solo deseable, sino esperable que las empresas más serias trabajen en esta dirección y tal vez en sostenibilidad se podría poner un cuarto, digamos, cuando todo el mundo habla de ESG, ¿no es cierto? Me parece que estaría bueno hablar que no solamente es económico, social y gobernanza, sino que es intergeneracional y incorporación de otras generaciones, ¿no? Me parece que sería fantástico. Y todos ganaríamos, gana la sociedad, ganan todos, ¿no es cierto? Ale, la verdad es que nos ha quedado muchísimos puntos por tratar. Estaríamos aquí horas extrayendo el conocimiento, la sabiduría que tienes. Pero bueno, estamos en el final del podcast y aquí hacemos un jueguecito que llamamos de ping-pong, de preguntas rápidas y respuestas, lo primero que se te ocurra. Dale. Una frase, un mantra que tú suelas repetir, que de alguna forma si alguien quisiera imitarte, diría, eso lo suele decir Ale. Perfecto. En el futuro, lo humano será el lujo. ¿La emoción que más moviliza el cambio real? Más que emoción, lo que diría es la inspiración es lo que impulsa el cambio real, ¿no? Cuando vos ves modelo, decís, wow, para mí. Un superpoder que te gustaría que algún día la inteligencia artificial te ayudase a obtener. Wow. Me encantaría tener capacidades para bailar, para cantar, digamos, soy pésimo en lo artístico, me encantaría que me ayude, que no, ahora me voy para acá, ahora me voy para acá, ahora decía así, me encantaría. ¿Y una palabra que define el futuro de recursos humanos? Jugadores clave. 3 adjetivos que de alguna forma te definen. Humanidad, sensibilidad y coraje, entendiéndole como coraje que viene de la palabra cor, que es corazón, ¿no es cierto? Te diría coraje y valentía, tal vez. Valentía que viene de valores y coraje que viene de corazón. Esa frase que quieres que todo el mundo te recuerde cuando ya no estés. Wow. Me inspiró. Y para finalizar, Ale, un sueño que todavía te quede por cumplir. Sí, muchísimos. Que mucho de lo que, o que al menos parte de lo que impulso hace tantos años, se vea realizado en más organizaciones, ¿no? Digamos, me encantaría, es más, te diría así, me encantaría que uno de mis libros sea contando los casos de empresas que representan aquello que quiero transmitir. Me encantaría. Estoy seguro que algún día lo escribirás, ojalá, Dios quiera, por el bien de todos. Dios quiera, Dios quiera. Ale, muchísimas gracias, ha sido verdad un lujo tenerte aquí y que se cumplan todos tus sueños. Por favor, el agradecido soy yo y gracias realmente por la oportunidad de dialogar de una manera tan abierta, tan genuina, tan auténtica, y ni nos dimos cuenta del tiempo que transcurrió, ¿no? Así que ese es un buen síntoma. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Ale. Ale, muchísimas gracias.